texto que vamos a revisar el día de hoy es el Counseling, una tecnología para el bienestar del profesional de Vimbela. En este texto se abarcan conocimientos, actitudes y habilidades básicas que se requieren para un uso eficaz del counseling en la atención a pacientes, usuarios o clientes, generando beneficios incluso para el propio profesional de la salud. El primer y gran beneficiario en el counseling es el propio profesional que lo practica, que puede lograr sus objetivos de forma más eficaz y al menor coste personal posible. Esto se debe a que el counseling maneja técnicas específicas que permiten que en un menor tiempo se puedan generar mejores condiciones emocionales, toma de decisiones, entre otras cosas. El counseling es útil también para su aplicación en otra relación clave, profesional-profesional, es decir, ofrece una serie de técnicas, instrumentos y métodos perfectamente aplicables a la mejora de las relaciones interpersonales de los propios profesionales de la salud. Hemos estado haciendo constante énfasis en el papel que tiene el counseling con el profesional y el usuario o cliente. Sin embargo, en esta propuesta se considera que el counseling también puede mejorar las relaciones entre profesional y profesional. Los protagonistas principales en el counseling son el profesional y el usuario. Eso ya lo hemos mencionado. De hecho, también tienen otros nombres, ¿no? El profesional puede ser llamado consejero, orientador, asesor. Ojo, nunca utilicen aconsejador, porque ya alguien por ahí, bueno, no una persona, en realidad fueron varias personas que escribieron aconsejador y realmente no es una palabra, eh, una que suene bien y dos que sea aplicable al trabajo que se hace profesionalmente, ¿no? Por otro lado, el usuario, vamos a procurar llamarle cliente o aconsejado, ¿no? Usuario a menos que se encuentre en una institución. De hecho, si ustedes revisaron el texto, al principio se habla de instituciones como de SIDA, de adicciones, etcétera. Por eso me parece que la orientación del término va en ese sentido en ese texto, pero si no estamos haciendo uso del counseling en un aspecto institucional, entonces podríamos llamarle cliente o aconsejado. En la comunicación con el usuario, la música es tanto o más fundamental que la letra. ¿A qué nos vamos a referir con música? Todo aquello que no tenga que ver con una comunicación verbal, con palabras. Entonces, ya hemos mencionado también que la actitud del profesional, que la postura, que el trato que tenga hacia el cliente va a ser fundamental para comprender y para generar mejores procesos de intervención. Por un lado tenemos el objetivo principal, que es darle atención a los pacientes, o sea, un profesional da atención a los pacientes, pero el objetivo intermedio que se plantea en este documento es que el counseling también pueda cuidar al profesional. Ya habíamos dicho que atender pacientes, tener práctica clínica puede llegar a ser cansado emocionalmente, entonces debemos de contar con ciertas herramientas para que nosotros podamos estar bien y entonces poder proporcionar un servicio eficaz. Entonces, podemos identificar así los objetivos de estos tres conceptos. El objetivo principal del counseling sería prevenir conductas de riesgo. El papel del profesional o el objetivo del profesional es facilitar las herramientas para el trabajo que se haga en este aconsejamiento y el usuario conducir su propio aconsejamiento. Ya habíamos dicho, la salud es un derecho y no una obligación. Debemos de considerar a la salud como un derecho. ¿Por qué? Porque entonces vamos a proporcionar todas las herramientas para que la persona o para que las personas se sientan bien. Pero si nosotros consideramos que la salud es una obligación, vamos a ir buscando que todo mundo se sienta bien. Ojo, a veces en la vida hay situaciones de estrés, situaciones de tristeza, situaciones de ansiedad, etcétera, que eh, hay siempre como una idea social de que no debemos estar tristes o de que no debemos enfermarnos o de que no debemos por qué estar estresados. Sin embargo, la vida cotidiana pues no es así. La vida cotidiana genera ciertos procesos de estrés, de ansiedad, de depresión, etcétera. Entonces, si nosotros consideramos que la salud es una obligación, vamos a querer que todo el mundo esté feliz y que todo el mundo tenga una salud emocional perfecta, pero
cuando nosotros consideramos que la salud es un derecho, simplemente vamos a proporcionar las herramientas, los espacios de escucha para que las personas tengan acceso a ello si quieren tener acceso a ello, si quieren acceder más bien. El counseling contempla 3 tipos de habilidades. Por un lado están las habilidades emocionales, las habilidades de comunicación y las habilidades de motivación para el cambio. Estas habilidades se pueden aplicar tanto al trabajo que se haga con el paciente o cliente, pero también se pueden aplicar de manera personal como profesional y con la relación que se establece entre profesionales. El primer grupo de habilidades son las habilidades emocionales. Son habilidades dirigidas a manejar tanto las propias emociones como la de los pacientes y allegados y las de otros profesionales. Son necesarias antes de establecer cualquier comunicación durante y después de la misma, a fin de controlar las alteraciones emocionales que puedan ir apareciendo en el propio profesional y en el usuario y familiares. ¿Por qué es necesario primero tener o manejar las emociones antes de cualquier comunicación? Esto seguramente nos ha pasado. Cuando nosotros estamos enojados, a veces no pensamos lo que vamos a decir y decimos las cosas y podemos dañar a los demás. Entonces, si nosotros tenemos primero un manejo de las emociones antes de cualquier comunicación verbal, entonces es probable que no generemos alteraciones en la problemática y seamos más conscientes de lo que estamos diciendo. El objetivo es lograr que estas emociones no desborden al profesional y pierdan entonces su funcionalidad. Las emociones tienen una función, por lo tanto, no está mal sentirlas algo. Si las emociones nos desbordan, es cuando vienen las problemáticas, especialmente cuando vamos a comunicar algo. Para ello, se interviene sobre los 3 niveles de la respuesta humana que están en el origen y mantenimiento de las emociones. Para poder manejar las emociones, pensemos, alguien que está en completo estrés o crisis o está teniendo un momento de ansiedad, podemos intervenir en el nivel cognitivo, en el nivel fisiológico y en el nivel motor. ¿Cuál sería la intervención en el nivel cognitivo? Tratar los pensamientos. Generalmente cuando estamos en una crisis, todos los pensamientos son de negatividad. Tenemos que intentar bloquear esos pensamientos y generar pensamientos productivos. Por otro lado está la intervención a nivel fisiológico. Esta intervención va dirigida a la cuestión fisiológica que genera el malestar. Por ejemplo, la respiración, a veces cuando sentimos esta opresión en el pecho, tratar como de respirar y tratar de manejar esta situación fisiológica que de una u otra manera está relacionada también y está provocando también pensamientos improductivos y a su vez genera pues acciones negativas. Por otro lado, la intervención en el nivel motor, en el nivel de las acciones, vamos a ubicarlo a partir del esquema de afrontamiento de situaciones. Este esquema, aunque no vamos a profundizar en él, nada más vamos a mencionar los pasos, ¿no? Lo primero sería describir la situación en todo su sentido, escribir un listado de alternativas, no importa si son buenas o son malas, escribir todo lo que se nos ocurra, valorar cada alternativa, entonces ahí sí vamos descartando y vamos viendo cuáles son los pros y contras de cada alternativa para posteriormente tomar una decisión. Una vez tomada la decisión, actuar y entonces volver para evaluar si esa actuación fue eficaz y si no, pues cambiar de alternativa y volver a hacer la evaluación. Entonces, en este primer grupo de habilidades que nosotros debemos manejar como técnicas en el counseling, repito, pueden ser aplicables para el paciente y profesional, y otro profesional, ¿no? El otro grupo de habilidades, comunicación, es la herramienta básica para la relación interpersonal y a través de ella se abordan las emociones de los pacientes y se estimulan los cambios comportamentales de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos haciendo una intervención y el paciente se siente completamente desbordado por la cuestión emocional, primero debemos atender esta cuestión emocional para manejar las emociones en estos 3 niveles que acabo de mencionar y entonces pasar a la cuestión de la comunicación. Si el paciente no ha manejado las emociones, es probable que la comunicación no sea eficaz y no sea directa o que incluso en la comunicación se vayan perdiendo ciertos objetivos. Entonces, es importante hacer una intervención también en las habilidades de comunicación. ¿Cómo se trabaja la comunicación? De entrada, debemos de tener una empatía concreta. Lo que nosotros le refiramos al paciente a partir de su discurso tiene que ser muy específico para que el paciente
no considere que lo que le estamos diciendo es una cuestión superficial. Por ejemplo, si nosotros decimos, te entiendo, te comprendo de todo lo que nos está diciendo, es probable que él piense, ¿cómo me vas a comprender si tú no has pasado por esta situación? Si nosotros tenemos una empatía concreta, por ejemplo, entiendo que te parece complicado acordarte cada día de bla, 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 ¿no? Entonces, aquí la comprensión de parte del profesional es muy específica en relación a la problemática que está presentando el paciente. Entonces, para poder mejorar la comunicación debemos hacer énfasis en ciertos puntos específicos. Reforzar no es obligatorio y tiene peores resultados el hecho de sonar falso que el hecho de no reforzar ocasionalmente. Cuando nosotros no tengamos que decir, mejor no lo digamos, porque nuevamente, como decía, la comunicación no verbal es muy importante. Si nosotros queremos o ya tenemos frases elaboradas, es decir, sí, te entiendo, cómo te sientes, etcétera, es muy probable que el paciente lo perciba y entonces vamos a sonar falsos. Y entonces la relación va a deteriorarse. Si nosotros tenemos algo que decir y es de manera sincera, podemos decirlo. Si nosotros, si el profesional no tiene nada que decir y quiere decir algo nada más para no quedarse callado, pues va a sonar falso y el paciente lo va a percibir. Ya que trabajamos con las emociones y con la comunicación, lo siguiente es trabajar con las habilidades de motivación para el cambio de conducta. Recordemos que el counseling tiene por objetivo generar cambios de conductas y hábitos del usuario que no estén relacionados con problemáticas más profundas o más graves como son los trastornos mentales. Entonces, lo que vamos a buscar primero es realizar un diagnóstico individual o grupal que nos permite identificar cuál es la conducta problema, ¿no? Para eso tenemos este modelo que se llama PRECEDE, por sus siglas en inglés, en donde se identifican 3 tipos de factores que pueden ayudar a explicar las conductas, ¿no? Serían los factores predisponentes, los facilitadores y los reforzantes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Tienen que ver con la motivación del sujeto del grupo para realizar la conducta que se pretende promover. Puede ser, por ejemplo, la información, las actitudes o los valores y creencias. Esto es algo que nos predispone a la conducta. Los factores facilitadores son aquellos factores que nos dan accesibilidad a generar esta conducta. Por ejemplo, la cuestión económica, la física, la psicosocial, la relacionada con el trato, etc. Si nosotros tenemos facilitadores de la conducta, entonces es más probable que la llevemos a cabo. El tercer factor son los factores reforzantes. Hacen referencia a las consecuencias que tiene para el individuo o el grupo el hecho de haber realizado la conducta. Si la consecuencia es positiva, entonces esto va a generar un refuerzo a esa conducta. Vamos a hacer un ejemplo de estos tres factores en una conducta. Elijamos la conducta del consumo de alcohol. Si nosotros tenemos factores predisponentes, ¿cuáles serían esos factores predisponentes? Bueno, mi familia tiene personas que consumen alcohol o con adicciones. Además, yo no tengo la información que me indica cuáles son las consecuencias de consumir alcohol. Los factores facilitadores serían que en mi casa siempre hay alcohol, hay más cerveza que leche en mi casa, por ejemplo, o si vivo enfrente de una cervecería, entonces tenemos accesibilidad a esas cuestiones que nos generan la conducta. El factor reforzante entonces sería que una vez que consumimos en una fiesta, por ejemplo, la pasamos bien y tenemos el reconocimiento de nuestros compañeros, entonces vamos a reforzar la conducta pensando que eso que estamos haciendo nos trae beneficios. Pedir cambio mediante preguntas utilizando primera persona del plural como forma de implicación mutua es un proceso que puede ayudar a que el paciente se dé cuenta, pero además asuma la responsabilidad de lo que está haciendo. Una vez hecho esto, vamos a generar el cierre de la intervención de acuerdo al decálogo siguiente que debe de contemplar las alternativas ya mencionadas o elegidas, el tiempo en el que se va a realizar y los apoyos necesarios para poder llevar a cabo el cambio de conducta. El counseling beneficia al usuario que se siente mejor atendido, más satisfecho y más motivado para mantener conductas más saludables. Por ello, nuevamente hago énfasis en que todas estas técnicas pueden ser utilizadas también por el profesional. De hecho,
Si nosotros estamos bien, si nosotros ya podemos aplicar estas técnicas en nuestra propia vida, es más congruente que cuando estemos llevando a cabo la técnica de las técnicas de counseling con un paciente, el paciente pueda sentirse mejor atendido y más motivado. Este documento, este artículo propuesto por Bimbella, nos resume en términos muy prácticos qué es el counseling, cuáles son sus técnicas, cuáles son sus pasos, pero sobre todo la importancia que tiene en el bienestar del profesional, ¿no? Por eso dice el título, si bien pareciera que todo el contenido se va dispersando un poco en las técnicas del counseling, sí hay que hacer énfasis en que el counseling y las técnicas propuestas en este documento están dirigidas también al bienestar del profesional. O sea, el profesional puede hacer uso del counseling para mejorar ciertos aspectos de su vida y entonces pueda tener una mejor relación en el trabajo que haga con los pacientes. Entonces, eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Bye.